Ya estamos contigo. Sí, doctor, ya podemos iniciar ya, doctor. Muy buenos días, siendo las 8 de la mañana con 25 minutos del día 18 de agosto de 2023. Expresando la dispensa por cuanto estamos con problemas de carácter técnico, no tenemos conexión a internet y recién estamos resolviendo, por lo cual inclusive el suscrito está realizando la lectura a través de su teléfono móvil. Bien, con fines de llevarse adelante la audiencia de continuación de apelación de sentencia en el expediente 392-2022, incidente número 54. La audiencia se instala con quienes comparecen, siendo así, se tiene por instalada la presente audiencia y se procede a la oralización de la sentencia. Resolución número 16, Huancavelica, 18 de agosto de 2023, vistos en apelación de sentencia. En el extremo de la parte expositiva se anota el asunto que es el recurso de apelación respecto de la sentencia condenatoria en contra de Carlos Oscar Marcas Poma por el delito de omisión a la asistencia familiar, a quien se le impuso 1 año de pena privativa con el carácter de suspendida y 500 soles por reparación civil, sin perjuicio del abono de las pensiones devengadas. En este extremo queda también anotado literalmente los fundamentos de la apelación, ¿no? que es una pretensión revocatoria, y en cuanto a los agravios, inciden estos en la motivación de las resoluciones judiciales, la postura del abogado defensor apelante, así como del Ministerio Público. En el extremo considerativo se anota el contexto normativo, el principio de congruencia y sobre la motivación de las resoluciones judiciales. Evaluación. Para estos efectos se ha también trasuntado literalmente los hechos objeto de imputación que se subsumen en el artículo 149 del Código Penal. El abogado ha planteado 4 agravios que se anotan en este extremo y parte este colegiado inicia su evaluación citando pronunciamientos del Tribunal Constitucional relativos a la observancia estricta del principio de la debida motivación de las resoluciones judiciales. Y también la calificación jurídica y los elementos del tipo penal de omisión a la asistencia familiar. Para la configuración de este delito, el ACU ha tomado en consideración los medios de prueba actuados en el proceso tutelar de alimentos, ¿no? Como es la declaración de Miriam Choque Aranda, madre de la agraviada, copia certificada de documento de transacción judicial, liquidación de pensiones, requerimiento y el apercibimiento efectivizado y la remisión de copias al Ministerio Público. Es decir, que estos determinan la existencia de la previa decisión judicial que se pronuncia acerca del derecho del alimentista y de la obligación legal del imputado. Asimismo, se determina la entidad del monto mensual de la pensión y del objetivo de incumplimiento del pago previo a percibimiento judicial. Asimismo, se invoca los lineamientos del acuerdo plenario número 2/2016, que ha sido invocado también por el abogado apelante. En este extremo, ¿dónde está el personal también de imágenes? Maquillaje. A ver un momentito, vamos a conectarnos también a internet. Así que se ha resuelto. Vamos a verlo de nuevo, ahora me olvidé. Ya, si no, continúen. Bien. Y en un ratito lo hacen. Ya, voy a continuar. Todavía persisten estos problemas, vamos a continuar con... Bien. Y como tal, se procede a evaluar los agravios. No, el acusado ha presentado la declaración jurada suscrita por la agraviada, asimismo una constancia de vivencia. Asimismo, en el juicio oral inmediato se actuó la declaración testimonial de la agraviada y también el acusado fue
examinado, los cuales se contrastan con los agravios del apelante, quien sostiene que se ha efectuado una errónea interpretación de los hechos y una valoración sesgada de los medios probatorios con la finalidad de dictar una sentencia condenatoria. Sin embargo, de la sentencia apelada se aprecia que esta fue expedida merced a una compulsa objetiva de los medios de prueba. Así tenemos, ¿no?, contradictoria y erróneamente se invoca el acuerdo plenario 2002 de 2016, cuando afirma que el acusado no pudo cumplir con el abono oportuno de las pensiones alimenticias. No obstante, ha presentado la declaración jurada suscrita por la agraviada, con el cual se pretende la absolución, pues se sostiene que el acusado habría prestado los alimentos en forma directa, por cuanto la agraviada estuvo bajo su custodia y tenencia desde el año 2012 al 2021. Sin embargo, debemos recordar que el delito de omisión a la asistencia familiar es un delito de comisión instantánea que se consuma cuando el sujeto activo omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial notificada en el presente caso, lo cual se manifiesta en este proceso, ¿no?, con los actos procesales remitidos por el Ministerio Público que corresponden al proceso de alimentos. En todo caso, el acusado también debió haber planteado, ejercido su derecho de defensa en dicha instancia tutelar. Respecto al valor de una declaración jurada en un proceso penal, per se carecen de las garantías suficientes para otorgarles efectos probatorios tanto por su origen como por su contenido. Además, no constituyen verdaderas pruebas personales ni pueden suplir la actuación en los juicios orales. El objetivo del principio de inmediación es que los diversos órganos de prueba, testigos, imputados, peritos o víctimas, comparezcan ante los tribunales sentenciadores y transmitan información pertinente para dilucidar el objeto del proceso. Por esta razón, no es viable que en lugar de ello se incorpore su deposición mediante un instrumento notarial. De este modo, no será posible admitir el testimonio de escritura pública denominada declaración jurada personal. Por ello, bajo estos lineamientos, el ACU ha relevado por encima de la declaración jurada la declaración de la agraviada Yadira Lisbeth Marcas Choque, quien en el juicio oral reconoció haber suscrito la declaración jurada e informó que su padre le recogió diciendo su abogado le había dicho que si no hacía ese documento se iba a ir a la cárcel. Y llorando estuvo en la notaría porque no quería firmar. Él le dijo que si no se iba de la cárcel, y le dije que va a reconocer. Yo sí voy a reconocer los años que he vivido con él. Han sido 4 años, concluyendo que respecto de la liquidación, el acusado no le ha pagado nada. Asimismo, respecto de la constancia de vivencia, también fue cuestionada en su credibilidad por el ACU, sosteniendo que debía haberse ofrecido al órgano de prueba testificar. Asimismo, se aprecia incongruencia y contradicción en el periodo temporal que el acusado habría tenido bajo su protección desde el año 2012 hasta el año 2019. Sin embargo, el documento se encuentra suscrito con fecha 22 de septiembre de 2022. Al pretender aclarar dicha contradicción, en la audiencia el acusado agudizó más dicha inconsistencia, ¿no?, que se anota en este extremo. Además, con la actuación de los medios de prueba ofertados por el acusado se ha garantizado el derecho a probar y el de defensa, no obstante de tratarse un proceso inmediato, no apreciando ningún acto de recorte o limitación de tales derechos convencionales y fundamentales. Como tal, ha quedado manifiesta la responsabilidad penal del acusado y los agravios en este extremo han quedado enervados. Sobre la posibilidad de actuar conforme al acuerdo plenario, el no querer cumplir, en este caso, se manifiesta por cuanto en el juicio oral el acusado informó ser comerciante con un ingreso de 700 a 900 soles, además de ser soltero, es decir, al haberse fijado un monto por debajo de promedio de 100 soles por concepto de alimentos, 100 soles mensuales. El acusado se encontraba en condiciones de amortizarla, sin embargo, claramente se evidencia la intención de no querer cumplir. Por lo que se concluye en grado de certeza la responsabilidad penal del acusado, no siendo posible enunciar siquiera el principio del indubio pro reo. También se desarrolla lo que es la antijuricidad y culpabilidad. Se cita las 100 reglas de Brasilia que han sido consideradas en el fundamento 9 de la sentencia apelada. Sobre la pena, también este colegiado determina que el quantum establecido se condice con el daño infligido a la parte agraviada. Sin embargo, se debe integrar en cuanto al carácter suspendido de la pena. Esta debe ser precisada e integrada con relación a las reglas de
conducta que debe cumplirse dentro del periodo de prueba establecido. De la reparación civil, asimismo, si bien es cierto, se ha fijado 500 soles como pretensión del Ministerio Público, que es un monto que no se condice ciertamente con el prolongado periodo de omisión de la obligación alimentaria. Sin embargo, en atención al principio de reformatio imperius, no puede incrementarse. Esta debe incorporarse dentro de las reglas de conducta, ¿no? Y citando el artículo 2 del título preliminar del Código Civil que proscribe el abuso de derecho, ¿no? En este caso se ha determinado y consensuado en el juicio oral que tanto la agraviada y su madre Miriam Choque Aranda reconocieron que la menor en ese tiempo se ha encontrado bajo la responsabilidad, tutela, custodia de su padre por 4 años, por lo que este monto debe ser deducido, ascendente a 4.800, determinándose el monto de las pensiones devengadas en 6.171 soles. Por tales consideraciones, la sala resuelve, declarando infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del sentenciado César Carlos Oscar Marcas Poma mediante escrito de folios 99 a 104. En consecuencia, confirmar la sentencia condenatoria que decide condenar a Carlos Oscar Marcas por el delito de omisión a la asistencia familiar en agravio de Yadira Lisbeth Marcas Choque, e impusieron un año de pena privativa de la libertad con el carácter suspendida por el periodo de un año, bajo las siguientes reglas de conducta: prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juez, comparecer mensualmente al juzgado personal y obligatoriamente para informar y justificar sus actividades, reparar los daños ocasionados por el delito, ¿no? Este extremo es objeto de integración, todo bajo apercibimiento de aplicarse lo establecido en el artículo 59.3 del Código Penal. Integraron el extremo resolutivo en las reglas de conducta, debe decir cumplir con el pago del monto de la reparación civil y pensiones devengadas con su amortización fraccionada dentro del periodo de prueba establecido, salvo cuando demuestre que está en imposibilidad de hacerlo. Revocaron de oficio el extremo que fija como reparación civil la suma de 10.971 soles, reformándola. Fijaron por concepto de pensiones devengadas el monto de 6.171 soles, ratificando el monto de 500 soles establecido por concepto de reparación civil, montos que sumados ascienden a 6.671 soles, que deberán ser abonados en forma fraccionada en 6 armadas mensuales, ascendente a 1.111 soles, el último día hábil de cada mes, computado desde la fecha de haber quedado consentida, y yo ejecutaría la presente sentencia. Ordenaron, se devuelven los actuados para el cumplimiento del ordenado, notificándose en audiencia pública con arreglo a ley. Bien, siendo así, se dispone la notificación de la presente sentencia a los sujetos procesales con las formalidades de ley. Siendo las 8 de la mañana con 39 minutos, se da por concluida la presente audiencia. Muchas gracias.